Bueno, buenas tardes. Aquí estamos reunidos el domingo. Estamos Carolina y yo de Cosquín, Córdoba, Argentina. Después está Jenny en Chile, en Santiago, ¿no? ¿Dónde? Se me fue. Sí, Santiago. En Santiago de Santiago, Chile. Hola, buenas Santiago. tardes. Jenny está allá en Santiago y acá Tomás en República Dominicana. Y bueno, vamos a ir con el Sermón del Monte, que ya empezamos hace varios domingos y ahora nos toca que hable Tomás sobre la oración. ¿Eh? Sobre la oración y bueno, Tomás, adelante, te damos. Gracias, Omar. Gracias y paz, hermanos. Estamos Gracias y aquí paz, otra Señor. vez. Y paz. Bendito. Seguimos con el Sermón del Monte, que es bien largo. Ya llegamos al capítulo 6. Y vamos a meditar hoy en el versículo desde el 5 al 15. Mateo 6, del 5 al 15. Vamos a ir leyendo versículo por versículo, porque si lo leemos todo ahora se hará muy largo. Claro. Advierto que va a ser una meditación un poco larga, pero nada, hay gente que ve películas y dura 3 horas en el cine. Ajá. Creo que se puede durar un poco dando la palabra. Así es. Tengo aquí algunas preguntas, así que ya prepárense para contestar si pueden, si no, no hay problema. Entonces vamos a ir al versículo 5. Vamos a ir, síganme ahí, yo voy a ir leyendo. Dice así. Mateo, versículo 5, ¿correcto? Mateo capítulo 6:5. 6. Sí, Ah, ok, capítulo 6. Capítulo 5. versículo 5. Muy bien. Está hablando el Señor Jesús y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, lo primero que quiero resaltar aquí es que Jesús dice: y cuando ores. Entonces, lo que es la oración, quiero hablar un poco de la oración, aunque no voy a meterme mucho porque es muy extenso. Entonces, la oración es el hablar con Dios. Son momentos donde uno está sola con Dios, para pedirle, para agradecerle y para adorarle y alabarle y para confiarle cualquier preocupación que uno tenga. Eso es oración, hablar con Dios. Se habla con Dios cuando uno está a solas, pero puede también cuando está en la iglesia con los otros hermanos. Entonces, así se habla con Dios la oración. El Señor nos escucha siempre y cuando cumplamos el requisito que es ser hijos de Dios, que es estar perdonados, porque Dios no escucha la oración de los que están en pecado, de los que practican el pecado y los que no han querido reconocer a Dios y a Cristo como el Señor. Entonces, esa es la oración. Después dice: no seas como los hipócritas. Los hipócritas, es decir, él dice: no sea como ellos, es decir, no imitarlos, los hipócritas. Hipócrita es alguien que hace algo como engañando, como no es sincero en lo que hace, sino que lo hace como por una apariencia. Es un hipócrita. Entonces, los hipócritas en ese tiempo, ¿cuáles eran? Los fariseos y los escribas, que se supone que ellos eran los más allegados a Dios, la gente que debe ser más santa, y eran unos hipócritas porque todo lo hacían para que los vean la gente. Vamos a ver, porque dice que aman el orar en pie en las sinagogas y en las calles. O sea, ellos se podían orar en lugares públicos, para que la gente lo vea. Su motivación era que los alabaran los hombres, que los admiraran, que digan: ese hombre sí es un hombre de Dios, un hombre santo. Entonces, el Señor dice: no imiten a esas personas hipócritas. No imiten, porque no están haciéndolo para Dios, sino para los hombres, para ser vistos por los hombres. Y así hay mucha gente en las iglesias que tienen una apariencia de piedad y creen que se ponen a orar a veces en alto en las iglesias, en los lugares, en los empleos. Yo he visto gente que se ponen a orar en medio de todos los empleados. Y la verdad es que parece que tienen una apariencia de piedad y quieren ser reconocidos, pero no sabemos cómo serán sus vidas realmente cuando están a solas con Dios, si es verdad que oran
o si no, solo lo hacen por apariencias. Entonces son los hipócritas que Jesús dice que no lo imitemos, no imitemos a esas personas. Ese es el consejo de Cristo. Entonces tengo aquí que dice después, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Eso vimos la otra vez que ya Omar lo había dicho, cuando dimos la limosna y el ayuno, que ellos también tenían sus recompensas. Pero una pregunta, Omar, ¿cuál crees tú que es esa recompensa que habla el Señor Jesucristo ahí? Que dice que ya tienen su recompensa. Yo creo que primero, como ellos buscaban quedar bien con la gente, que ser agrandados delante de la gente, mostrar que eran espirituales. Y bueno, y la gente seguramente, diría, mira qué bueno, qué hombre, como ora, como... O sea, por un lado recibían esa recompensa del halago de las personas que lo veían. Pero también Dios, me acuerdo cuando, ¿se acuerdan cuando estaba también, cuando dice Jesús, cuando van a dos orar, y uno era también uno de estos que se paraba y decía, no, yo soy como, no soy como este que está allá, yo ofrendo, yo bla, 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 bla. Y el otro decía, oh Padre, perdóname porque soy pecador, dice, y entonces el Señor dice que, bueno, a este hombre el Señor lo escuchó, pero al otro no. Al otro que se agrandaba y que decía que no era como los otros, bla, 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 el Señor no lo escuchó. O sea que esta gente que también se hacía la que oraba y que era un santo, qué sé yo, Dios no lo escuchó. O sea, o sea, recompensa divina, cero, cero, menos cero diría yo. Y en cambio, la gente como, bueno, va a describir vos, sí iba a ser escuchada por Dios y iba a ser recompensada seguramente. Pero esta gente no, porque tenía la recompensa humana que no sirve de nada, que es pasajera, y encima no iban a ser escuchados por Dios. O sea que no iban a tener recompensa divina, creo yo. Muy bien. Bien. Sí, sí. Eso mismo, como tú dices, su recompensa ser solamente esa, que lo alabaran los hombres. Pero a Dios no iban a impresionarlos. A Dios no. A Dios no iban a impresionar porque Dios ve más allá de eso. Y tengo aquí Job 15:31. Vamos a ver qué pone ahí. Job 15:31. Si lo puedes leer, Carolina. Sí, Job antes de los Salmos. 31. 15:31. Ah. 15:31. 15:31. No confíes, ¿saben? No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Amén. Amén, amén. Ujú. Entonces vemos que también podemos decir que ellos hizo por vanidad, porque confiaban en esa vanidad, una vanidad es una cosa vacía, una cosa que no tiene valor delante de Dios. Ujú. Entonces esa es su recompensa, su vanidad. Decir, yo soy un hombre reconocido por el pueblo, como un hombre santo, tengo prestigio, y esa es su recompensa, su prestigio mundano Ujú. y vano, que Vano. no repercute en nada en la vida eterna, en nada repercute en la vida eterna. No es conforme a Dios esa vanidad y ese orgullo. Bien, vamos a volver a Mateo 6. A seguir avanzando en Mateo 6. Si quieren intervenir en cualquier momento lo pueden hacer, ¿ok? Mateo 6:6. Entonces dice, mas tú, que, o sea, Jesús ya se está dirigiendo a los que están escuchando, a los que creen en él, a los que son sus discípulos, dice, más tú, porque aquellos fueron los hipócritas, los fariseos, los que no tienen una verdadera relación con Dios. Entonces, ya Jesús viene con nosotros, los discípulos, nos dice, cuando ores, entra en tu aposento. Entonces, el aposento sería un lugar privado, un lugar aparte,
no un lugar público como hacían ellos, sino un lugar privado y aparte. Claro. Y cerrada la puerta, es decir, aislado de todo el mundo, que nadie moleste, que nadie interrumpa, que nadie vea. Eso es lo que dice que Cristo quiere. Entonces dice, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces ahí vemos, como dice, ora a tu Padre, que se le está hablando a los hijos de Dios. Así que estas enseñanzas son para los hijos de Dios, no es para todo el mundo. Una persona que no es hija de Dios no puede tratar de ponerse a orar en secreto al Padre, porque todavía no es hija de Dios para hacer eso. Entonces, es dirigido a los hijos de Dios, y para ser hijos de Dios es creer en Jesucristo y recibirlo, conforme a Juan 1:12, que dice, los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. Entonces dice que el Padre que está en secreto, haciendo referencia a la omnipresencia de Dios. Tenemos que ir conociendo cómo es Dios. Dios es omnipresente. Él está en todos los lugares. Su espíritu está en todos los lugares. Entonces, donde sea que nosotros estemos, Él nos va a escuchar y nos está viendo en cada lugar que vayamos. Así que no tienes que ir a una iglesia para que Dios te escuche. En tu propia habitación, tu propio cuarto cerrado, el Padre te puede oír y te puede ver. Así que Jesús nos exhorta, cuando tú ores, no tienes que ir a ninguna iglesia, realmente. O sea, es importante ir a la iglesia porque ahí aprendemos y ahí tenemos comunión. Pero cuando sea la oración íntima, tú privadamente te pones en tu aposento, en tu habitación o en el lugar secreto que tú elijas, y ahí tú oras a tu Padre que está en lo secreto, porque Él te está viendo y te está escuchando. Entonces, vemos que Dios puede ver en lo secreto, nada se le escapa. Que nadie piense que Dios no nos está viendo, todo el tiempo Él está viéndonos. Tenemos que tomar conciencia de que su presencia está en todo tiempo con nosotros. Así que, aunque estés solo en un monte, en un valle, donde sea, tú puedes hablar con el Padre, porque Él está ahí. Así que es una gran bendición para nosotros, porque hay muchas religiones, tal vez en la India y en esos países, donde hay que ir al templo obligatoriamente para hablar con el Dios. Pero nosotros tenemos la ventaja de donde sea que estemos, el Padre nos está escuchando y nos está viendo. Así que es una bendición tener esa ventaja de nuestro Dios. Y después dice, tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entonces, una pregunta, Carolina. ¿Por qué Dios da recompensas? ¿Por qué será que Dios da recompensas? Y bueno, él le gusta dar recompensas, es nuestro padre, ¿viste? Como a todos los padres le gusta recompensar a sus hijos cuando hacen algo, ¿cierto? Que le agrada, ¿no? Y él también le gusta recompensar a sus hijos. Y cuando dice en público, no sé bien a lo que se puede llegar a referir, ¿cierto? Pero como que, no sé, Dios va a mostrar algo, ¿no? Tu recompensa en público, ¿no? Algo que, no sé cómo decirlo, la verdad. No sabría bien a qué se refiere, pero sé que Dios recompensa a sus hijos, eso sí puedo decir. Decime vos, Amén, Tomás, sí. a ver qué es la recompensa. Y pienso que, o sea, recompensa más que todo a sus hijos que realmente hacen, como que dice, la voluntad de él de corazón. Sí, sí. Bueno, vamos a ver un pasaje a ver qué más nos dice de eso. Vamos, si puede buscarlo, Jenny, Apocalipsis 22:12. A ver qué nos dice ahí. Ok, ya lo busco. Apocalipsis 22:12. Ok. 22. Versículo 12, ¿correcto? Sí. Ok, también dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Amén.
Amén. Claro. Entonces, ¿por qué Dios da recompensa mayormente? Por su justicia. Su Claro. justicia. Claro. Yo vengo a dar a cada uno lo que le toca. Le voy a dar a cada uno su recompensa. Claro. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros los hijos? Honra, gloria, vida eterna. Si permanecemos fiel a Él, nos toca eso. Y al que no, y al impío, condenación, vergüenza eterna, perdición, eso es lo que le toca, porque Dios viene a dar a cada uno su recompensa, porque Él es justo. Entonces, ya estamos Perdón, conociendo claro, cómo. perdón, Tomás. Entonces, público, porque cuando Él venga, va a ser pública nuestra recompensa, ¿cierto? En ese Amén, sentido, sí. ¿no? Claro. Si hablamos de esa recompensa, sí, va a ser público porque Él va a venir a dar a cada uno conforme a su obra y va a ser públicamente, ¿no? No va a ser en oculto. Amén, así es, así es. Señor, tú sabes que el Señor es más justo que cualquiera de nosotros y que Él va a hacer la obra. Bueno, volvemos a Mateo 6, ahora el versículo 7. Dice, y orando, es decir, ya cuando estén en el mismísimo acto de hablar con Dios, orando, no uséis vanas repeticiones. Entonces, las repeticiones son los rezos. O sea, sabemos de una iglesia por ahí que le gusta mucho eso de repeticiones. Que no es oración la repetición. La repetición no es oración. Porque Jesús lo dice aquí. Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Porque las repeticiones son vacías. No le estás hablando realmente al Padre, sino lo que estás repitiendo muchas palabras. Y eso lo vemos mucho en la Iglesia Católica. Cuando, no sé, supongo que en todos los países ellos rezan el rosario, que deben de rezar muchas veces cada bolita de ese rosario. Y ellos creen que por sus grandes repeticiones, de alguna manera Dios los está oyendo, pero veamos que Jesús dice que no. Entonces, puse aquí las repeticiones no son oración, sino que son parte de las religiones paganas. Porque dice aquí Jesús, van a repeticiones como los gentiles. Los gentiles eran pueblos paganos que adoraban varios dioses, de Grecia y de todos esos países que habían por ahí. Entonces parece ser que la Iglesia Católica lamentablemente absorbió esas malas prácticas de esas religiones paganas y creyó que repetir muchas veces un rezo, que ellos llaman una oración, pero es un rezo, repetirla muchas veces, esta misma que vamos a ver del Padre Nuestro, la repiten muchas veces. O sea, lo han entendido mal este pasaje de Cristo, de que Cristo nos enseña hoy. Y hacen como los gentiles, como las religiones paganas. Entonces, vemos que aparte de la Iglesia Católica, hay varias religiones que usan los llamados mantras, que es decir muchas veces una misma palabra, como que le da un sentido mágico. También las iglesias evangélicas han caído un poco en esto, porque ellos dicen, como yo me declaro bendecido, prosperado y en victoria. Dicen eso muchas veces, o se pueden decir, todo lo puedo en Cristo me fortalece, muchas veces, y ya creen que de alguna manera están protegidos o que van a ganar, y esa es su mantra. Esas son sus vanas repeticiones que realmente no están orando al Padre, solo están repitiendo lo que le han enseñado en sus iglesias. Son parte de lo que es una religión ya se han salido de lo que es ser un hijo de Dios verdadero, que habla con el Padre y habla palabras que salen del corazón, no repeticiones. Puse aquí las repeticiones. Perdón. Disculpa que te interrumpa. Yo pensé que nosotros como cristianos no podíamos repetir este tipo de oración, que es el Padre Nuestro, porque la practican mucho el católico. ¿Sí es lo cierto? O Sí. nosotros igual podremos orar de esta manera con el Padre Nuestro. Sí, nosotros podemos usar esas palabras, pero no como lo usan ellos, porque ellos la usan sin pensar, no que lo dicen por una memoria. No podemos meditarla poco a poco, podemos ir meditándola, como vamos a hacer ahora. Pero bueno, nosotros vamos a hacerla ahora para fines de compartir, pero si tú estás
solo o sola con el Padre, tú puedes ir leyendo y ir meditándola y diciéndoselo al Padre las cosas. No Ya. solamente leer de una vez y ya terminé de orar, sino ir hablando con el Padre las palabras que tú estás viendo. Por ejemplo, venga tu reino. Sí, Padre, yo sé que tu reino viene, yo sé que Cristo vendrá y un día nos va a salvar de este reino de maldad que estamos. Y así tú vas comentando con el Padre lo que tú leas. Entonces, ese es el modelo de oración que Cristo nos dejó para que podamos guiarnos. Ese modelo de oración. No es que hay que hacer esa oración tal cual, así. Correcto. Ok. Una pregunta, Jenny. ¿Cuántas palabras hay que usar para que Dios nos oiga? ¿Cuántas palabras debemos usar para que el Señor nos oiga? Sí. No sé, pienso que no, o sea, no tantas, pues, o sea, yo creo que Dios nos escucha realmente cuando le hablamos desde el corazón, cuando nos expresamos lo que sentimos realmente y no, como dices tú, repetir oraciones que ya, ¿cómo te explico? O sea, repetir oraciones que ya están, sino que hablarle desde nuestra sinceridad, desde nuestro corazón. Amén. Muy bien, sí. La verdad es que Dios no necesita palabras de nosotros, porque Él ya lo sabe todo, sabe todo. Vamos a ver Salmo 139:4, a ver qué nos dice. Y lo puede leer Omar. Bueno. (139:4) Salmo. Aún antes de que haya Sí. palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Amén, amén. Amén. Entonces, Dios no está esperando que tú digas un discurso o muchas palabras bonitas, ¿eh? Porque Dios ya sabe todo lo que va a salir de nuestra boca de antemano. Entonces, la oración mayor es algo para nosotros mismos expresarnos, porque el ser humano necesita ser o escuchado, necesita expresarse. No es que Dios esté esperando que tú le digas muchas palabras o pocas palabras, porque ya Él sabe todo lo que tenemos en el corazón. Es por nosotros mismos que tenemos la necesidad de expresar lo que tenemos a nuestro Padre. Entonces, no importa si son muchas palabras o pocas. Lo importante es que se haga de corazón y que haya una intención. Eso es lo importante. Bien, podemos volver a Mateo 6, versículo 8. Dice, no os hagáis, pues, semejantes a ellos. Aquí está hablando de los hipócritas, del primer versículo, del versículo 5 por ahí. Una pregunta tengo aquí para Omar. ¿Podría darse el caso de que un cristiano se haga semejante a los gentiles? ¿Se podría dar ese caso de un cristiano verdadero? Sí, sí. Puede ser que alguien quiera, sí, o se contagie de otra. A veces cuando uno va a otra iglesia, visita, a veces trae costumbres de otra iglesia, ¿no? Cosas que hacen entre iglesias. Puede caer, sí. ¿Por qué no? Puede caer en esto. Yo pensaba en esto que hablábamos sobre la oración y cuando, para poder aclarar también, que uno puede orar en público, porque ahí después buscamos en el libro de Hechos y la iglesia estaba orando por la liberación de Pedro. Eso está en Hechos 4. Que ellos fueron cuando fueron puestos en libertad, perdón, en el capítulo 4, pues ahí fueron libertados, Pedro y Juan fueron libertados porque le habían puesto preso. Entonces dice el versículo 24 que unánime alzaron la voz a Dios y empezaron a orar, ¿no? Y acá está escrita la oración.
Y después que dice que oraron, tembló el lugar, todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice. O sea que ellos también oraban en público, pero no tenían la actitud de los fariseos. No querían, no oraban para que sean vistos, oraban como iglesia. El Señor nos alienta a que oremos como iglesia y en algún culto también que lo hagamos, pero con este espíritu, no de dar ser vistos, sino para que el Señor se agrade en nuestras oraciones. Dice Apocalipsis que son como incienso que se eleva al Padre, ¿no? Las oraciones de sus hijos. Entonces, sí, así quiero que oremos, pero podemos caer, sí, en repeticiones, como decía vos, como vos enseñaban los gentiles. Yo me acuerdo de cuando Elías, ¿se acuerdan cuando Elías invita a los sacerdotes para que hagan un sacrificio y que Dios mande fuego del cielo y prenda el sacrificio, ¿no es cierto? Prenda el holocausto. Y bueno, y ellos, ¿viste? Y danzaban y decían, y seguramente repetían palabras, se cortaban las manos, se sangraban, todo rito satánico, ¿no? Y no lo escuchaban, y dice, Dios se habrá dormido porque no lo escucha. Griten más fuerte, le decía Elías, ¿viste? Y bueno, y él solamente conversó con Dios, dijo unas palabras y punto, y Dios mandó fuego al cielo y prendió el holocausto. Y bueno, y así pasa, me parece, que debemos hablar con el Padre, debemos hablar sincero y sí, no caer en copiar a otros como ora ese hombre, no tenemos que imitar a nadie, tenemos que hablar con el Padre, como nosotros somos, como acostumbramos, poco, mucho, Él sabe, y de corazón. Y bueno, y el Señor va a escuchar, no caer en como los otros hacen, gentil o no gentiles, ¿no? O sea, inconversos, otros creyentes que oran así, no, vamos a hablar como hablar, charla con el Sí, Padre. sí. Sí, también en las congregaciones, también ser sincero y no también tratar de aparentar, ¿no? Delante de los hermanos, ¿cierto? Sí, Algo que por ahí no es, realmente no sentimos, por ahí a veces queremos impresionar a los hermanos, sí, ¿cierto? Eso Dios no quiere, ¿no? Dios quiere que seamos sinceros, ¿cierto? Aun cuando oremos con los hermanos, que seamos sinceros, que realmente nos olvidemos un poco que están los hermanos, que realmente estamos hablando con Dios, sí, ¿no? Señor. Porque a veces un poco, a veces pasa eso, ¿no? Que Sí. como que queremos impresionar a los hermanos, ¿no? Yo le cuento algo chiquito, Amén. chiquito, algo chiquito para que de testimonio. Que yo cuando era nuevo en el Señor, estábamos en los martes, se reunió a orar y, y nosotros estábamos en un anexo, ¿no es cierto? Había una iglesia central y una iglesia satélite, ¿no es cierto? Entonces los martes era la iglesia central y el satélite nosotros nos reuníamos los domingos, los sábados, los miércoles teníamos reunión de oración. Y ahí sabe que hacía falta leche, porque le dábamos la leche a los chicos los domingos a la mañana y ya nos querían dar poca leche porque había crisis económica. Yo cuando escuché eso, bueno, o sea que la leche los domingos le dábamos a los chicos que venían a la escuelita dominical. Y eso fue un domingo. Y cuando fui el martes a la iglesia, al templo central, dije, oré en voz alta, pedían que oren, y yo pedí, Señor, te pido para que envíes una vaca, porque el Señor la leche está escaseando, porque cuesta conseguirla. Saben que después muchos se reían. Después muchos, viste, el Omar pide por una vaca, viste. Y saben que salí y un muchacho me dijo que tenía una vaca. Y que él era, Apareció la vaca. claro, sí, parecía la vaca, era carnicero y tenía unas vacas él y la ofrendó. Ofrendó la vaca para. Gloria a Dios. Pero bueno, pero yo lo haré de corazón, como espontáneo fue eso, ¿no? Y por eso
No es para mérito, pero yo le digo como que tenemos que ser así, de corazón sincero, no, como un niño. La Biblia dice que para acercarnos a Él debemos ser como niños. Exacto. Amén, muy bien. Sí, hay que pedir con fe y con confianza de que Él puede hacerlo todo. Así. Puse aquí Efesios 4:17. A ver qué es lo que dice. Si lo puedes leer, Carolina. 4. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Y el 18? Amén. Está. No, ya está. Está bien. De lo que quise enfatizar que los cristianos, porque sabemos que Efesios se le dirigía a los cristianos, Pablo dice, no anden como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Ya sabemos que es una vanidad el estar orando en público, de manera que tú quieres que te vean, que te aplaudan. Entonces, una vanidad. Entonces, puede que alguien diga, no, los verdaderos cristianos no caen en eso nunca porque tienen el Espíritu Santo, pero mira, Pablo está exhortando eso. No anden en la vanidad de la mente de los gentiles. O sea, no se pongan a hacer lo que ellos hacen, que hacen repeticiones también. Entonces, sí podemos caer en esto los cristianos, y por eso mismo es que el Señor Jesús nos lo está exhortando, porque si no, no lo estuviera exhortando, si no, sería inútil. Entonces, como podemos caer en eso, el Señor nos lo está exhortando aquí, y nosotros estamos recordando esa exhortación para nosotros mismos no caer en eso. Entonces vamos a seguir Mateo 8. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces el Padre ya sabe. Esa es otra cualidad de Dios, la omnisciencia. Él sabe todo lo que necesitamos. Esa es la razón de que por qué no tenemos que estar diciendo muchas palabras. Como que yo he ido a la iglesia como que hay que orar en 1 hora, algo así, que han dicho. Ay, hay que orar 1 hora y hay que orar a las 3 de la mañana y hay que orar 1 hora entera. Entonces, ¿qué razón es esa si Dios ya conoce todo lo que nosotros necesitamos? Entonces, eso lo dice Jesús aquí. Entonces, el Padre sabe la necesidad que tenemos antes de que le pidamos. Y ya lo hemos visto en el Salmo que leímos. También, Él sabe hasta nuestras más íntimas necesidades. Él sabe antes de que se lo pidamos. Lo cual no es preciso, entonces, hacer mucha palabrería. No es preciso. Por eso es que debemos orar del corazón sin esperar a impresionar a Dios tampoco, ni impresionar a los hermanos. Por ejemplo, que yo ore y Carolina diga, yo quiero orar tanto, el mismo nivel de oración que hace Tomás, o sea, durar 2 minutos orando. No, eso no debe ser. Cada uno, conforme pueda orar, lo que le sale al corazón, eso es lo que tiene que hacer. No estar diciendo tantas palabras. Ok, bueno, queda un tiempo ahí. Bueno. Sí, quedan Y 2 el versículo minutos. 9, a leer un poco del 9, dice, vosotros, está hablando todavía a los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, pues oraréis así. Decía, él no va a presentar el modelo de oración. Dice, oraréis así. No es que tienen que repetir exactamente estas palabras. No dice así. No, dice, oraréis así. Entonces después dice, Padre nuestro. Sabemos que nuestro Padre es el Dios de los cielos, que está en los cielos, Él está en los cielos. Sabemos que el Espíritu está en toda la tierra porque Él es omnipresente, pero el Padre, su esencia, su verdadera presencia santa, está en los cielos. Eso tenemos que saberlo. Porque hay mucha gente que cree que Dios está dentro de nosotros, que Dios está en la naturaleza, que Dios está allí y aquí. El verdadero Dios, su presencia santa está en el cielo. Eso es para recordarlo. Sí, sí. Bueno, y aquí tengo una pregunta, pero vamos a dejarla para la otra parte porque ya nos va a sacar Zoom. Sí, nos va a sacar. Así que, nada, seguimos en la... Sí. Salimos y volvemos a entrar, hermano. Sí. Volvemos a entrar a Zoom.
Ok, Ya, ¿no? Dice cuando habla la mujer. ok, hermanos. Entonces, después dice, bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, Carolina, ¿por qué será que Cristo nos dice que pidamos que sea santificado el nombre del Padre? ¿Qué nos puedes decir tú de eso? Bueno, santificado sea tu nombre. Porque el Señor es santo, ¿no? Y Amén, nosotros Padre, sí. debemos santificar, o sea, no manchar su nombre, diría yo. No manchar el nombre de Dios. Porque santos Sí, es sí, puros, sin mancha, ¿cierto? Entonces, hay mucha gente que toma, ahí yo iría ¿no? a tomar en vano también, ¿no? Creería yo. Toma el nombre de Dios en vano. Como que eso hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque hay veces, no sé, acá yo digo porque cada país, como somos de distintos países, cada país es distinto, ¿no? Pero acá por cualquier cosa ya se nombra a Dios, ¿viste? Cualquier cosa, ¿viste? Y no es así, no es así. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque es como tomar su nombre en vano, eso, como algo por decirlo nomás, y no está bien. Creo que por ahí va. No Sí, sé. sí. Muy bien eso, pero vamos a profundizar un poco más en eso, en Sí. Levítico 22. Vamos a ir a Levítico 22, de los versículos 31 y 32. Si lo puedes leer, Jenny. 22, versículos Voy 21 a y buscar. Levítico, el tercer libro, versículos 31 y 32. 31. 22, 31. Ah. Levítico 22, del 31 al 32. del 31 al 32. Ok. Obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor. Profanen mi santo nombre, si no reconózcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los santifica. Amén. 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 Sí. Ujú. Bueno, esta versión dice, no profanéis mi santo nombre para que yo Claro. sea santificado en medio de los hijos de Israel. Si santificar a Dios es que no profanemos su nombre, es decir, que no respetemos su nombre, no respetemos quién es Él y todos sus mandamientos que Él ha dado. Claro. Es decir, si yo me dedico ahora a decir mentiras en nombre de Dios, o yo soy cristiano y me pongo a decir Claro. mentiras, ya yo estoy profanando el nombre de Dios, no lo estoy Claro. santificando. Claro. A eso que se refiere. Claro. Es decir, que su nombre sea respetado, apartado como sagrado y solemne. Eso también puede tomarse como una adoración a Dios, esa parte. Es decir, santificado sea tu nombre. Se puede tomar como una adoración a Dios, pero lo que se está pidiendo a Dios es que su nombre no sea profanado. Que los Claro. que usan el nombre de Dios, sabemos que el nombre no solamente es Dios, sino también es la esencia de Dios, la personalidad. O sea, todos los cristianos tenemos, como que dice, el nombre de Dios es sobre nosotros, porque estamos representando a Dios en la tierra. Entonces, que sea santificado tu nombre es como decir, todos los cristianos que te honren y que te respeten, porque son los que llevan tu nombre en la tierra. Entonces debemos pedirle al Padre que se haga eso, que su nombre sea santificado. Claro, cuando obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él nos manda, estamos santificando su nombre. Pero si nosotros empezamos a hacer cosas que a Dios no le agrada, y la gente dice, este es cristiano, este dice,
¿Y cuál es Ujú. el testimonio que nosotros estamos dando? Y ahí el nombre de Dios no lo estamos santificando, porque lo estamos ensuciando de alguna forma, ¿no? Porque Amén. decimos ser cristiano, pero nuestra vida demuestra lo contrario, ¿no? O tenemos actitudes que no son de cristianos, ¿no? Amén. Y es Muy ahí bien. donde los critican. Claro, y ahí donde empieza la crítica. Claro. A decir, esto es cristiano, no es cristiano nada, es así. Claro. Sí. Ujú, Y alejan la gente de Dios con eso. claro. Ujú. Ujú, exacto. Entonces, que sea santificado el nombre del Señor. Vamos a Mateo 6, versículo 10. Que empieza así: venga tu reino. Una pregunta para Jenny. ¿Cuándo es que vendrá ese reino que dice ahí, venga tu reino? ¿Cuándo tú Ujú. crees que va a venir ese reino? Yo creo que ese reino viene pronto, ya está cerca. Ujú. Ok, amén. ¿No es así? Sí, sí, pero vamos a ver unos versículos a ver cómo que nos Ah, dicen eso. En Lucas 17, del 20 al 24, si lo puede leer Omar. Lucas 17, del 20 al 24. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mirad, he aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a los discípulos: vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: mirad allí, mirad aquí, no vayáis ni corráis tras ellos, porque como un relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Amén. Amén. Sí, señor. Entonces el reino de los cielos tiene dos dimensiones, podemos decir. Ujú. Una es que cuando Cristo vino la primera vez, dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Sí. El reino de los cielos ya se acercó al ser humano cuando el rey vino por primera vez Ujú. a imponer el reino, que es la iglesia. Pero Ujú. la manifestación del reino, que es cuando el reino se va a ver, porque el reino de ahora no se ve, está dentro de nosotros, los cristianos, está entre nosotros. Claro. Nosotros somos parte del reino. Ujú. Pero la manifestación del reino es cuando Cristo venga. Claro. Entonces, como nosotros anhelamos que venga ese reino, le decimos al Padre que venga tu reino, con Jesucristo como rey. Nosotros anhelamos la venida de ese reino y eso está de acuerdo con las palabras de Apocalipsis que dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven al Señor. Entonces, nosotros anhelamos que Él venga, por eso le pedimos al Señor que venga a su reino. Okay. Claro. Volvamos a Mateo 6. Dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando dice, hágase tu voluntad, es que se haga lo que el Padre quiere y lo que el Padre desee. Esa es la voluntad del Padre. ¿Cómo sabemos la voluntad del Padre? Porque está en la Biblia. Todo lo que el Padre quiere y desea ya está escrito. Entonces, sabemos la voluntad de Dios y queremos que se haga aquí en la tierra como en el cielo. Pues sabemos que el cielo es donde Dios está y Él es el rey del cielo. También es el rey de la tierra. Ahora mismo la tierra está dominada por el maligno. Entonces, la voluntad de Dios no se está haciendo en la tierra, porque el maligno está dominando ahí. No sé muy bien cómo fue que el diablo cogió la autoridad de este mundo, porque en la Biblia no lo revela, pero parece que cuando Adán y Eva pecaron, se le dio esa autoridad a él, al diablo. Claro. Entonces, la tierra no está bajo la voluntad de Dios, pero nosotros pedimos que sí se haga la voluntad de Dios en la tierra, y nosotros los cristianos estamos aquí para eso, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Entonces le pedimos al Padre eso, que se haga su voluntad,
que nos ayude a todos los cristianos del mundo a hacer esa voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Porque como Él es el Dios y el Rey nuestro, creemos que su voluntad es la que debe permanecer, no la de nadie, ni la nuestra ni la de nadie, la de Él. Y el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día. Bueno, el pan ahí es el alimento diario, el sustento. No necesariamente el pan de verdad, el pan de harina, ¿no? El sustento diario de nosotros. Y bien, el pan nuestro de cada día. Una pregunta, Omar. ¿Por qué será que pide el pan cada día? ¿Por qué será que pide el pan cada día? Y danos el pan nuestro de cada día. Y porque eso nos dice como que confiemos en el Señor, porque como Él dice en otro pasaje, que Él dice alimenta a las aves, que viste las flores, y dice, si Él las alimenta, ¿cómo no los voy a alimentar a ustedes, a los hijos de Dios? Y bueno, y el pájaro tiene que, cuando se levanta a la mañana, encuentra su pan, encuentra su bichito y come lo que Dios le da. Y si todos los días, y yo veo, gracias a Dios, por lo menos en la naturaleza todavía, los pájaros no se mueren porque no hay comida. Por lo menos acá hay comida todavía y yo veo que están gorditos los pájaros. Los pájaros están gorditos y comen todos los días. Ojalá que dure mucho tiempo esto. Pero no está, lo que quiero decir que nosotros también, Dios dice que cada día, ¿por qué? Porque no quiere que estemos ansiosos, afanosos y pensando, mañana tendré para comer. Dios dice, cada día tiene su propio afán. Y como alimentaba a los judíos en el desierto, con el maná, porque no había forma de hacer pan, no había trigo, estaban en el desierto, no había forma de cosechar, de sembrar, nada. Entonces Dios le daba el pan. Cada día tenían que ir a recogerlo. Y bueno, y así también nosotros, que cada día Él nos va a dar el pan. Nos va a dar el pan, nos va a dar lo que necesitamos para ese día, para que no estemos afanosos y que estemos confiados que Él día a día nos va a dar su alimento. Sí. Amén. Se cortó. Se congeló. ¿Estás ahí? ¿Está ahí, Esteban? Se está Tomás. como cortando un poco la transmisión de ustedes, como que está lenta, Ah, pero Ajá. a ver. está todavía cortando y está Sí, se escucha. paralizado. Ahí, ahora, ¿mejor? Sí, ahora se escucha. Sí, Sí, sí. bueno. Bueno, Cualquier cosa saco el video para Sí, que... Saco un poquito el video, ¿sabes, Tomás? Para achicar un poco el internet, el consumo. Mm. Saco. Ah, ok. Ahí Ok, está. ok. Está bien, está bien. Muy bien, como lo dijiste, Omar, cada día, porque tenemos que orar al Padre todos los días, por eso dice, danos hoy otro pan de cada día. ujú, Cada todo. día necesitamos alimento, cada día necesitamos orar al Padre para que nuestra dependencia sea de Él, no de este mundo, porque en este mundo hay cosas que son inciertas. ¿eh? No puede ser que el pan mío de cada día dependa de un trabajo o dependa de una persona, porque esas cosas se van, se acaban. Mi dependencia tiene que ser del Padre, que es eterno. Y cada día yo sé que me puede dar lo que necesito para vivir. Entonces, Sí. esa es la idea de que cada día, porque cada día trae su afán, como había dicho Omar. Eso lo habla más Jesús en el versículo del 25 al 34, que dicen que no se afanen por el día de mañana, que cada día tiene su propio mal. Entonces, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Muy importante esa exhortación de Cristo, de no afanarse por el día de mañana, sino que cada día trae su afán. Bien, sigamos al versículo 12.
que dice, perdona nuestras deudas. Dice así. Entonces le pedimos perdón al Padre por nuestras deudas. Bueno, sabe que también se traduce en otras Biblias ofensas, nuestras ofensas. Pero aquí dice deudas. Bueno, la verdad es que una deuda es como si fuera un pecado delante de Dios a veces. Porque al Padre le debemos honra, le debemos respeto y cuando cuando le faltamos es como que le estamos debiendo, porque no le estamos pagando con respeto, con honra. Entonces, cuando no le pagamos con respeto y honra, pecamos contra el Padre, le estamos como en deuda. Esa es como la idea de por qué lo pusieron deudas aquí. Pero en otra Biblia dice ofensas, que es lo mismo. Entonces, el tema del perdón es muy amplio, que no lo vamos a tocar mucho aquí. Vamos a ver qué más se puede ir viendo aquí. Tengo una pregunta aquí para Carolina. ¿Cuándo debemos perdonar a nuestros deudores, Carolina? ¿Cuándo? Y siempre. 70 veces. 70 veces 7, como dice. ¿No? 70 veces 7. Y siempre, Sí, porque si queremos que Dios nos perdone, nosotros debemos perdonar. Esa es la realidad. Si no, no hay perdón. Voy a querer especificar un poco más por medio de un pasaje que está en Lucas 17, el 3 al 4. Lucas 17. Si lo puedes leer, Carolina, tú misma. 17, 3 y 4. 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén. 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 Entonces, hay una condición ahí, no sé si la ven. Claro, Dice, y sí. si se arrepiente. Sí. Si se arrepiente. Claro. Sí. Porque en este tema del perdón se ha enseñado que hay que perdonar todo. Que si un hermano viene y te insulta y se va por ahí, yo digo, yo lo perdono porque yo soy cristiano, pero nunca va a arreglar las cosas con ese hermano. Y ahí dice que repréndele. Repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Pero las iglesias, movidas muchas veces tal vez por la psicología y por guardar las apariencias y eso, y se dicen que lo perdonan y se quedan con un rencor en el corazón, porque la verdad es que no se arregló eso. Se causan daños, se causan ofensas, y solo dicen, yo lo perdono porque soy cristiano y tengo que perdonar, pero nunca va a arreglar las cosas, a ver si es verdad que la otra persona se dio cuenta del daño que le hizo, y si es verdad que se arrepiente, porque si no se arrepiente, no tiene que perdonarlo, porque lo vimos en Mateo 18, que si no se arrepiente, tenlo como gentil y publicano, lo dice Mateo 18. O sea, después que no se arrepiente contigo, debes llevar 2 testigos. Si no se arrepiente con los testigos, lo lleves a la iglesia. Y si no se arrepiente con la iglesia, tenlo como publicano, como gentil, como pecador, como alguien que no conoce a Dios. Entonces, esa es las condiciones del perdón. Pero cuando nos pidan el perdón, cuando se arrepientan, tenemos que perdonarlo obligatoriamente. Porque así nos dice la palabra. Tenemos que perdonar, porque si no, Dios no nos perdona. Y lo dice más abajo en el versículo 13. Vamos a ver. Vamos allá a Mateo 6:13. Bueno, en el 14 que lo dice, pero ahora habla de la tentación. Dice, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Es decir, no permitas que caigamos en tentación. Es decir, que no nos metas. Sabemos que Dios no tienta a nadie. Dios no mete a la gente en la tentación. Así que aunque dice no nos meta en tentación, más bien lo que quiere decir es como que no permita que caigamos en la tentación. Pues sabemos que Dios puede guiar nuestros pasos. Como quien dice, no nos meta porque Él nos está guiando siempre. Entonces, el sentido es como que no nos dejes caer en eso, porque tú nos estás guiando. Pero por eso se traduce así, no nos dejes caer en la tentación, traduce en otras Biblias. Creo que es mejor que esa, de no nos meta en tentación.
Entonces la tentación sabemos que viene de el mundo y de Satanás, no viene de Dios. ¿Sí? Tentación, sabemos que hay una corriente del mal, del mundo, que nos arrastra a todos. ¿Sí? Todos hemos caído en pecado, de alguna manera. Todos los que somos ya adultos, que tenemos conciencia del bien y el mal, hemos caído, nos hemos dejado arrastrar. Nuestra naturaleza humana se deformó por la maldad de este mundo, que él nos arrastró, y está en nuestra carne, como dice la Biblia, nuestras concupiscencias nos hacen caer en tentación, nos tienta. A veces el mismo mundo nos ofrece esas ventanas de tentación que nos afectan. Por eso le decimos al Padre que no nos meta en tentación, no nos deje caer en eso, porque está en todo el mundo, donde hay algunas de esas tentaciones. Y cada uno tiene diferentes tentaciones. Después dice, y líbranos del mal. O sea, protégenos del mal, guárdanos del mal, de las acechanzas de Satanás, del mal. Porque también en otras versiones dice, guárdanos del maligno. Entonces, todo lo que sea del mal, que estamos pidiendo la protección del Señor. Y sabemos que Él envía a sus ángeles para protegernos. No es necesario estar haciendo oraciones como, yo me cubro con la sangre de Cristo. Y yo uso una agua bendita para los demonios. También dicen, canto esta alabanza para que me proteja de los demonios. No hay que estar haciendo ritos, ni mantras, ni repeticiones para sentirse protegido por Dios. Solo hay que pedírselo al Padre directamente. Líbranos del mal. Y ya el Padre nos va a proteger. Tenemos que tener fe de que simplemente así, líbranos del mal. El Padre nos va a proteger. No hay que estar haciendo ritos, como hacen muchas iglesias. Después, porque tuyo es el reino, ya vimos el reino que va a venir con Cristo. Y dice, y el poder. Y quiero preguntarle a Jenny a ver si puede contestar, ¿qué es el poder? Que dice, tuyo es el poder. ¿Qué sería eso del poder, Jenny? Cuando dice tuyo es el poder, yo digo que es como la potestad que tiene el Señor contra nosotros, pues. Creo que es eso. Sí, va por ahí, sí. Es como su capacidad de actuar y de dominio sobre nosotros y sobre todo el mundo. Sobre algo o algo. Exacto. Sabemos que de Dios pertenece todo el poder, todo el dominio, toda la capacidad en todo el universo. Pero ¿qué es lo que pasa? En esta tierra, donde está amigo y donde están su gente, y la gente que se ha dejado engañar por el enemigo, no le quieren dar el poder a Dios, sino que ellos tienen el poder ahora. ¿Sí? Y por eso están obligando todas las cosas que obligan, y por eso hacen sus mentiras, sus engaños, su desigualdad, todas las enfermedades que provocan ellos, porque ellos tienen poder. Entonces, nosotros decimos, Señor, tuyo es el poder. Tuyo es el poder y sabemos que tú vas a tener todo el dominio desde la tierra y del cielo cuando tú vengas en el reino. Entonces, una también expresión de adoración a Dios, decirle, tuyo es el poder, tuyo es el reino. Así que sabemos que siempre el poder es de Dios. Vamos a ver unas palabras que dice David en Primera de Crónicas 29:11. Primer libro de Crónicas, capítulo 29 y versículo 11. Si lo puede leer, Jenny. Voy. Antes de Nehemías, antes de los Salmos. Acá. 29:11. Primero Crónicas 29:11. Sí. Ok, dice. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay, en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor.
Gloria. Estas son las palabras de adoración que le encontramos en toda la Biblia y también esta oración que Jesús nos está enseñando tan, porque digno es Dios de que se le reconozca que Él es el poder, el reino y la gloria, es decir, el esplendor, la excelencia, siempre, por los siglos de los siglos, dice ahí. En Mateo 13 me refiero, Mateo 6:13, que sigue el poder por todos los siglos. Esta gloria de Dios no va a pasar. A través de gente de la iglesia que no le guste el tiempo de las alabanzas y la adoración, como que no le gusta eso, pero que eso por todos los siglos, esa gloria, esa adoración, esa alabanza, eso sigue por todos los siglos. Así que si hay un cristiano que no le está gustando eso, que sepa que eso sigue para siempre. Debe acostumbrarse a darle la gloria y el honor a Dios. Bien. Entonces el versículo 14 sí empieza a hablar un poco más del perdón. Aquí está Jesús diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces dice, porque sí, un condicional, quiere decir que si no se perdona, no hay perdón de parte de Dios. Debo aclarar que eso es un contexto de cristianos, porque el primero que debe buscar la persona es el que se da en Cristo Jesús. Sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados. Cuando Cristo pagó por nuestros pecados, Jenny. Dime. Que te vi como hablando ahí. No. Es mi hijo. Disculpe. No, decía que Cristo pagó por nuestros pecados y por medio de la fe en Cristo recibimos el perdón del Padre en ese momento. Ya tenemos el perdón del Padre, pero ya cuando somos cristianos nos dan estas normas de justicia y de santidad, que es que si no perdonamos a nuestros hermanos, aunque Cristo haya pagado el precio de nuestro pecado en la cruz al principio, si no perdonamos a nuestros hermanos ahora que somos cristianos, ese perdón no está para nosotros. Entonces, cuando vayamos a donde Dios a pedir perdón por un pecado que hayamos hecho, por eso es que hay que ir continuamente al Padre si uno peca, porque hay gente que cree que ya se convierte y ya no tiene que pedir perdón nunca más, porque dice, ay, que mis pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados en Cristo, cuando eso no está en ningún lado de la Biblia, esa parte. Entonces, cuando uno peca, tiene que ir a donde el Padre a pedirle perdón, aunque sea cristiano, pero si tú no perdonas a tus hermanos, entonces el Padre no te va a perdonar a ti. A ver que tú hayas recibido el perdón de Cristo al principio. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo la ley de Cristo, la ley del amor. Que sin esa ley no hay santidad. Y sin santidad nadie ve al Señor. Eso tiene que quedar claro para no confundir la salvación que es por fe en Cristo con la vida de piedad y de santidad y de justicia que es después de ser cristiano. Eso tiene que quedar claro para que no haya confusión. Entonces, una pregunta para Omar aquí. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de qué ofensas nos pueden hacer los demás a nosotros? O menos. ¿Qué ofensa pueden hacernos los demás? Sí, porque a veces hay gente que cree que, este me hizo algo, pero eso no es una ofensa, como que no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es una ofensa y qué no, que nos puedan hacer los demás? Ajá. Y una ofensa puede ser hablar mal de mí, por ejemplo, y sin saber las cosas. Hablar de sí, hablar de sin saber, o mentir, o que miento, se haga, sí, sabe que Omar hizo tal cosa y es mentira, yo no lo hice eso. Esas son ofensas, me parece. Ejemplo. Muy bien, muy bien. Sí. Sí. Hay todo tipo de ofensas. Para uno saber eso hay que ver la Biblia. Recuerden cuando vimos Mateo 5 de Jesús y la ira, Claro. que solamente estar enojado con el hermano y decirle necio, fatuo, con odio, ya es una ofensa. Los insultos. Sí. Los insultos son ofensas.
robarle al hermano. Hay gente que le presta un lapicero y se queda con ellos. Entonces, eso es como una ofensa. Y cree que a la otra persona no le importa eso, pero nadie sabe lo que hay en el corazón de la otra persona. Diga en su mente, esta persona me robó un lapicero, yo le presté y nunca me lo devolvió, y se queda eso ahí. Entonces, eso puede ser una ofensa. Como ustedes dicen, al hablar mentira, al calumniar, hipócrita con el otro. Todo eso son ofensas que hay que ir a donde el hermano y decirle, mira, tú me ofendiste, y reprenderle para que se arrepienta, y así buscar el perdón. Y cuando te pidan perdón, tú perdonarle, porque así el Padre te va a perdonar también. Pero hay que buscar esa reconciliación, porque si no se quedaría todo en hipocresía. Se quedaría ese rencor en el interior de que esa persona me hizo este mal, pero como yo nunca le he dicho que me lo hizo, seguimos igual hipócritamente. Eso no debe ser. Y eso se ve mucho en las iglesias, porque este tema del perdón como que no se entiende bien, y se perdona todo lo que te hagan sin decir nada. Y yo he estado en mi iglesia que yo he discutido ese tema y le he enseñado Mateo 18 y aún así no dicen que no, que hay que perdonarlo todo y no decir nada. Es increíble la manipulación. Bien. Y el versículo 15 termina, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y le digo a Carolina aquí, ¿por qué será que el Padre tampoco perdona las ofensas? ¿No se supone que el Padre, Dios, perdona todas las cosas? ¿Por qué será que no perdona en ese caso? Sí, es verdad, iba a preguntar lo mismo. Bueno, Claro, porque si se supone que Él perdonó todos esos pecados, lo que le hicieron a esas personas en la cruz, ¿por qué no nos va a perdonar esos pecados? claro, y bueno, porque no tenemos que olvidarnos una otra, ¿cómo se dice? Cualidad, no sería cualidad. Sí, sobre. Atributo. Atributo, perdón, Atributo. atributo, no me salía la palabra. Otro atributo que es la justicia. Dios es justo, Dios es justo. Y si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar, porque, porque eso atenta contra la justicia de Dios. Entonces eso es siempre el error que cometen las personas y a veces nosotros, a veces como cristianos, que creemos que nomás que Dios, nos gusta hablar mucho del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de todo eso, ¿cierto? Pero la justicia de Dios, la santidad de Dios, todo eso, no queremos hablar, ¿no? No queremos tocar eso. Entonces, tenemos que ver a Dios todo como Él es, ¿no? Es verdad que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios perdona si nos arrepentimos, pero también Dios es justo. Y eso no les gusta a nadie, ese atributo de Dios. Parece que lo queremos borrar de nuestra. Si podríamos borrar de la Biblia, lo borraríamos a la justicia y a la ira de Dios que va a venir todo este mundo, ¿no? Es como que es así. Claro, sí, o como el ejemplo que dio otra vez leímos, que uno fue perdonado, ¿se acuerdan? De que tenía una gran deuda y el amo se la perdonó. Y salió este perdonado, lo sacó de la cárcel y fue y agarró a un siervo y como le debía plata, lo metió en preso. O sea que el primero le debió un montón de plata y el amo lo perdonó. Y este tenía otro siervo, salió perdonado y otro le debía plata a él, mucho menos, y agarró y lo sometió preso. Entonces cuando se enteró el amo de este, dijo, yo te perdoné y vos no perdonaste al otro, andá a la cárcel vos. Y es lo mismo, ¿no es cierto? Claro, Así está el ejemplo que dio Dios también. claro. Sí. Los dos dieron el clavo. Yo puse aquí por la justicia y también recordemos la parábola de los dos deudores, así mismo Claro. como dice Omar, los deudores. Dios lo perdonó al principio, al primer siervo, pero después no lo perdonó la segunda vez. O sea, este perdón no valió. ¿Por qué? Porque no perdonó al otro. Y el otro también le rogó de rodillas que lo perdonara, como él hizo al rey, y este no quiso, no tuvo misericordia. Entonces, así mismo es el rey, el padre, que es justo.
Y miren lo que dice el versículo 35 de Mateo 18, que es los dos deudores en la conclusión. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Si viene nuestro hermano pidiendo perdón, tenemos que perdonarle todas sus ofensas. Porque si no lo hacemos, el Padre no nos va a perdonar nuestras ofensas que hacemos a cada rato. Sabemos que a cada rato podemos estar pecando contra el Padre. Por eso tenemos que ir a cada rato a pedir perdón al Padre. Eso es así. Entonces, como conclusión, hermanos, orar a Dios requiere que conozcamos al Padre, que lo conozcamos bien, que sepamos que estemos en público o en privado, Él nos está viendo y que no tenemos que vivir por apariencias, que no tenemos que estar diciendo repeticiones, sino que tenemos que hablarle del corazón, las palabras precisas que salgan de nuestro corazón. Y aprendamos este modelo de oración que Jesús nos dio. Y los pasos, decir que el Padre está en el cielo, que su reino venga, que se haga su voluntad, que Él sea santificado, que nos dé la necesidad diaria, que nos libre de la tentación, de la maldad, que nos perdone. Todo eso. Recordar ese orden así para ir aprendiendo cómo hablarle al Padre, cómo dirigirnos a Él. Así que muy importante esta enseñanza que nos dio el Señor Jesús para que la pongamos por obra. Así que hasta aquí esta meditación, hermanos. Si quieren agregar algo más, lo pueden hacer. Bueno, hermanos, muy bueno. Que podamos meditar todas estas cosas que estuvimos hablando con nuestro hermano. Gracias a Dios por su palabra. Sí, gracias a Dios. Y bueno, como ya nos están echando, yo diría nomás, como recién dije, tenemos que realmente conocer a Dios. A veces no le conocemos, ¿no? Y solamente nos enfocamos en un atributo de Dios. Y hay que enfocarse en todo, en todo lo que es Dios, ¿no? Porque ahí es donde fallamos. Hay muchas veces que nos gusta enfocarnos en algo, y ve que Jesús ha hablado que teníamos que orar y tantas cosas, ¿no? Incluyó, ¿no? Tantas, ¿no? Entonces, eso es importante. De conocer al Dios de la Biblia, al Dios que está en la Biblia, no al Dios que nosotros queremos creer o que nos enseñan de afuera, sino que al Dios de la Biblia. Un Dios de amor, pero que Dios es justo. Bueno, hermanos, nos están echando, así que vamos a terminar. Gracias y paz. Gracias y paz. Salimos y volvemos a entrar para saludarnos y terminar con una canción. Nos vemos. Gracias y paz. Nos vemos. Bye. Bye.